Martes 22 de marzo y estamos comenzando nuestra edición de hoy de Reunión de Pauta. Bienvenidos a los que se están sumando a nuestra sintonía después de la revisión de Pauta final. Comenzamos nuestra reunión de pauta del día de hoy junto a nuestros panelistas. Gracias por acompañarnos en la 100.5 aquí en Santiago, 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, en Temuco también 96.7 y por supuesto en pauta.cl. Si están conectados en nuestro streaming, ya ven a nuestros panelistas que están listos para empezar la conversación del día de hoy. Le damos la bienvenida a Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto, como siempre. Igualmente, gracias por acompañarnos. Carlos Williamson también está con nosotros, profesor titular de Economía en la Universidad Católica y profesor titular de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Gracias, Sebastián, por la invitación. Y también nos acompaña María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda y miembro activo de Comunidad Mujer. ¿Cómo está, María Olivia? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. María Olivia, Carlos y Mauricio, nuestro panel de este martes para analizar entonces los temas que tenemos en pauta. Están muy entretenidas las noticias coladas que eligen nuestros panelistas. También van a pasear por distintos temas nuestros panelistas el día de hoy, pero vamos a comenzar con nuestra pregunta para dar inicio al programa, la pregunta para partir el bloque de hoy. Y que tiene que ver fundamentalmente con lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional, que con el fin de no solicitar una nueva extensión al Congreso, la mesa directiva ha propuesto cambios en el cronograma de trabajo del órgano para así cumplir con los plazos, que sabemos están súper acotados, y llegar al 4 de julio con el proyecto de nueva Constitución, el borrador ya finalizado. Eso implica básicamente postergar el inicio del trabajo de la llamada Comisión de Armonización, que es la que tiene que hacer el borrador, redactar, es una especie de editor de todo el trabajo que ha hecho la convención hasta ahora. Este nuevo cronograma se vota el viernes en el hemiciclo del ex Congreso y que debe ser aprobado, por mayoría simple. Y de ahí sale nuestra primera pregunta para comenzar el día de hoy. Carlos, ¿tú crees que hay que sincerar que tiene que haber una prórroga de trabajo para la convención o no? Yo creo que aquí es importante primero preguntarse cuál ha sido el trabajo que ha hecho la convención hasta la fecha. Creo, a mi juicio por lo menos, de que tanto la parte formal como los temas de fondo, el trabajo, ¿no es cierto?, ha fallado en términos de lo que se esperaba. En la parte formal, yo tengo la impresión de que estamos llegando a un punto donde hay muy poca comunicación de lo que se está haciendo, la gente no entiende realmente. Este sistema, de ida y venida, que inicialmente se dijo que podía ser valioso porque me permitía, revisar, esta ida y venida significa que en muchos casos, ¿no es cierto?, estamos gastando un tiempo enorme, ¿no es cierto?, en una discusión a veces intrascendente. Entonces, aquí hay un problema de comunicación, hay un problema, no como digo, de engorroso del sistema. Hace tiempo atrás me parece que Eduardo Engel decía, aquí la pregunta, primero antes de preguntar si se conviene o no darle más tiempo, es preguntar si realmente estamos con un sistema que permite efectivamente llegar a una conclusión respecto a un texto que sea razonable y que además en el tema de fondo realmente interprete el sentir de la ciudadanía. Y en los temas de fondo veo muchos conceptos, mucho floridos, muchas sobreexposición. Hay un problema también interno que tiene que ver con el trabajo que tienen los distintos colectivos dentro de la propia convención. Entonces, mi pregunta es, yo creo que al final del día el trabajo ha sido tan pobre, yo creo que ha sido pobre punto la parte formal, la parte de fondo, que no sé qué se logra, finalmente dando mayor plazo. Y por último, algo que está dicho, ¿no es cierto?, la Comisión de Armonización, hay que recordar que esa comisión no tiene capacidad para alterar lo que son los textos aprobados. Puede armonizar la parte de redacción. Claro. Entonces, yo personalmente creo que eso no se logra mucho y sería dilatar un tema que prácticamente ya a esta altura es difícil que se pueda llegar finalmente a un texto que interprete realmente a todos los chilenos y sea efectivamente una casa en común, como se dice. Mauricio. Bueno, se ve difícil la cosa, porque para tener una comisión de armonización hay que tener textos que armonizar. Y la verdad es que la producción de textos armonizables, además, va bastante mal. Los conflictos que vemos constantemente, en fin. Esto está funcionando muy mal. Perdieron muchísimo tiempo en declaraciones sobre presos políticos que no existen y cosas así. Y ahora están realmente muy, muy cortos de tiempo. Creo que el riesgo es que esto salga muy mal, que salga un pésimo proyecto, un proyecto que no tenga coherencia, que sea apurado en último momento
Y eso sería lo peor para Chile, o sea, tener una constitución o plantear un proyecto, sea aprobado o rechazado, sería muy malo. Un mal proyecto, por supuesto, que sería pésimo, un rechazo sería, ya lo hemos dicho antes, un desastre político para el gobierno. También sería un problema. Nuevo gobierno. Por lo tanto, la cosa se ve muy mal, pero bueno, es la gente que está allí después de todo, son agitadores, son extremistas, son gente que se deja llevar por sus pasiones y están produciendo lo que tenían que producir. No hay que pedirle peras al olmo. María Olivia, ¿cómo ves tú el tema? Mira, si uno hace voy a hacer dos comentarios. El primero es como un árbol de decisiones, ¿no? Primero, uno puede pensar que hay un buen proyecto y que se aprueba. La probabilidad de que eso ocurra hoy día es baja, ¿cierto? Y uno puede tener un mal proyecto que se puede aprobar o rechazar. La probabilidad de que el proyecto sea malo hoy día es más alta. Yo no quiero asegurar, no quiero poner adjetivos, ni quiero decir, mira, esto va a ocurrir, porque no sabemos, pero la probabilidad hoy día de que el proyecto no sea bueno es más alta de que el proyecto sea malo. Y en el caso de que sea un mal proyecto, como decía Mauricio, que se apruebe o se rechace, es malo. Esa es la primera cosa. La segunda es que esta comisión de armonización yo tuve que buscar para entender cómo se forma, porque además tampoco es, yo no sé si mis compañeros de programa aquí saben cómo se forma, pero se eligen 40, ¿no es cierto?, de los constituyentes, se eligen 40 escaños que van a ser la comisión de armonización, de los cuales 7 son escaños reservados, que tienen que tener un patrocinio de 3 personas, y los otros, los restantes, que son los 33, son escaños que tienen que tener un patrocinio de 4 cada uno. Yo entendería, ¿no es cierto?, que se pueden repetir las fuerzas. Claro, pero no sé cómo, si los patrocinios son únicos, son individuales, no tengo idea. Eso implica que hoy día hay una discusión adentro de la comisión, o sea, dentro del cuerpo colegiado, y la hubo al principio sobre la naturaleza de estos miembros del comité de armonización. Tienen que ser mayoritariamente abogados, dicen otros. Obviamente el mundo más político dice no, porque aquí tiene que estar la política. Y sin embargo, la tarea de ellos es una tarea que significa redactar. Y creo que ahí no hay espacio para poder cambiar. Y creo que ahí la Comisión de Armonización tiene una tarea titánica. Porque cuando uno lee las redacciones hoy día, también dan para muchas interpretaciones. Claro. Y por lo tanto, no es simple armonizar algo que está en sus límites indefinidos o que tiene subjetividad en su redacción. Y por lo tanto puede generar otro tipo de, ¿no es cierto?, turbulencias al proceso, que me parece, problemas políticos y que me parece que cada vez más están siendo un espacio que cubre a nichos y a minorías altamente ideologizadas para lado y lado, en vez de ubicarse, ¿no es cierto?, en un lugar donde entendamos que estamos construyendo algo que debiera ser más simple y más comprendido por todo el mundo. Sí. Y eso es una pena porque nos estamos farreando una oportunidad que era realmente buena. Y va a ser interesante ver cómo se va zanjando eso, sobre todo desde la misma convención, ¿no? Porque hay mucho debate alrededor de ella, hay muchas voces que están sugiriendo una serie de caminos para tratar de darle otra salida distinta, como esta idea de la tercera vía, por ejemplo, que ayer la conversábamos aquí en reunión de pauta, pero la misma convención, la postura que tome, también va a ser bien interesante ver ese punto, en la medida que muestre también su propia evaluación sobre el trabajo que están haciendo hasta ahora. Estamos aquí en reunión de pauta junto a Carlos Williamson, María Olivia Recart y Mauricio Rojas. Vamos a nuestro tema principal para el menú del día de hoy. Queremos hablar del famoso MEPCO. Este concepto, cada cierto tiempo hay algún concepto clave, algo medio técnico que entra en el debate y se maneja con mucha familiaridad, y seguramente ustedes habrán escuchado ya de este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, porque ha tomado fuerza en la medida en que los precios de los combustibles afuera a nivel internacional están subiendo mucho, y las bencinas acá en Chile también lo han hecho en las últimas semanas. Bueno, esta iniciativa que presentó el gobierno para poder inyectar más recursos a este mecanismo de estabilización, fue respaldada ya, 139 votos, 2 abstenciones, 1 en contra nada más en la Cámara de Diputados. El debate sigue en la sala del Senado. Pero el tema es bien interesante porque estamos en un momento de una crisis energética a nivel internacional bien relevante.
los fondos alcanzarían a cubrir, dijo Mario Marcel, todo este año para evitar que los precios suban demasiado, siempre y cuando el petróleo se mantenga en los niveles promedio más o menos en torno a los $120 por barril. El tema es que hay otras presiones también que están entrando en el debate, como por ejemplo la idea de eliminar el impuesto específico a los combustibles. Es un tema bien relevante en un momento de inflación alto, más complicado todavía manejar estos asuntos. Y es el tema que queremos abordar el día de hoy. María Olivia, ¿tú cómo crees que se debería abordar este tema? Que tiene aristas tributarias, tiene aristas ambientales también y otras políticas súper sensibles cuando hablamos de un bien que es que es de primera necesidad, ¿no? Y no solo el combustible, solo para especificarlo, también la parafina o el gas licuado, que parece que también van a subir en las próximas semanas. Yo voy a empezar una ronda y voy a dejar la parte más técnica a Carlos, que seguro nos va a explicar el MEPCO y el FEP de manera muy natural. A mí me tocó hacer una modificación legal en algún año, yo creo que fue el 2007, 2008, en la guerra del Golfo, crisis asiática, no me acuerdo, pero en algún momento. Pero quiero partir diciendo que el problema es un problema de inflación en general. Uh-huh. Lo que estamos viendo hoy día, Chile y en el mundo, son alzas sostenidas de precios de los bienes y servicios. Y eso lo estamos viviendo, vamos a ver, no sé cómo han resultado hoy día las rondas de los bancos centrales. Habían varios bancos centrales que tenían rondas de comunicación hoy día de tasas, pero las estimaciones en Chile son que el banco va a seguir subiendo la tasa, ¿no es cierto?, para tratar de frenar la inflación y que podamos tener además un escenario que ha estado advertido y que no tiene una causal de culpabilidad, sino que también es el correr de los hechos de esta inflación, que significa inflaciones altas con crecimientos bajos, uh-huh, que es como el peor de los mundos. Sí. Esa es la primera cosa. La segunda es que estamos enfrentados a un shock externo enorme por la guerra, ¿no es cierto? En especial por la guerra que implican dos áreas, y no me voy a referir al MEPCO y al FEP de inmediato. Pero no solo estamos viendo el alza en el precio de los combustibles, uh-huh, o de los derivados de petróleo, sino que también en la harina y en lo que significa en el precio del pan. Entonces estamos hablando de, ¿no es cierto?, bienes de uso básico, el transporte, uh-huh, transporte micro, ¿no es cierto?, y la calefacción, la parafina, y estamos viendo el alza del precio del pan. Ahora, para el mundo de los combustibles existen estos dos fondos. Uno es un fondo que se agota, que no es estabilizador, que es un fondo que subsidia los precios directamente, que está metida la parafina ahí, que es, ¿no es cierto?, el fondo de estabilización del precio de los derivados del petróleo. Creo que ahí está la parafina en el FEP. Y el MEPCO, que es un mecanismo de estabilización y que lo que hace es que le suma o le quita al impuesto específico de los combustibles. ¿Y por qué el impuesto específico es importante? Y ese es un fondo que se supone que estabiliza el precio, que se supone que si tú le sumas, ¿no es cierto?, o le quitas, vas siempre manteniendo el fondo y te permite estabilizar los precios en el largo plazo. Tiene un mecanismo de cálculo, es inteligente, está bien hecho. Yo creo que se va a aprobar en el Senado rápidamente. Evita grandes saltos en el precio, en el fondo, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Evita los grandes saltos, claro. Evita los grandes saltos. Uh-huh. Pero el gobierno debiera intervenir, sí, para eso está hecho. Para eso está hecho. Ahora, lo que en definitiva hacen los impuestos, y la pregunta tuya del impuesto específico a los combustibles, tiene que ver con políticas de largo plazo que impactan el cambio climático. Y obviamente que los impuestos tienen un efecto disuasivo que es importante mantenerlo. Y como dijo Mario Marcel, para ponerlo en crudo, disminuir el impuesto específico significa en términos monetarios el equivalente a todo lo que se va a gastar en la pensión general universal, así que la PGU. Así que sí, no hay mucha alternativa. Carlos. A ver, María Olivia ha hablado como los dioses. La verdad es que tengo poco que agregar. Muy bien, ¿no? Muy didáctico. Importante reiterar, el mecanismo de estabilización de precios es un mecanismo económicamente racional. Las bandas se usan en muchas partes y lo que se busca justamente es atenuar alza y baja. Que eso funciona bien, pero no es un mecanismo de fijación de precios. Importante eso. ¿Ya? Ahora, tenemos el problema, ¿no es cierto?, de que no está la gasolina, la parafina, que es un bien que se utiliza especialmente en sectores de bajos ingresos. Entonces ahí hay un problema. Tampoco está el gas licuado. Ahí tenemos el problema también de gas licuado, está gas para casa y está el gas para empresa. Uh-huh. Entonces, el problema que tiene el mecanismo que tenemos nosotros acá, a lo cual se agrega también cuando entregamos nosotros fijaciones de precio, en el caso del
del Fondo de Estabilización del Petróleo, es que cuando pasamos mecanismos de estabilización de precios a mecanismos de fijación de precios, ahí estamos con problemas. Primero, hay una situación compleja al punto de vista de ineficiencia, ¿ya? Eso genera una distorsión, las fijaciones de precios. Y lo segundo, que es inequitativo. Porque hay que recordar, ¿no es cierto?, que este impuesto favorece, más allá, digamos, de que se elimine o no el impuesto a las combustibles, el mecanismo mismo de fijación de precios favorece a rico y pobre, ¿ya? Es evidente, ¿no es cierto?, que cuando uno limita el alza de un precio, ¿ah?, que es razonable que ocurra así porque los costos, digamos, de producción subieron, ¿ya?, estamos nosotros favoreciendo sectores de altos ingresos que debiesen pagar. Por tanto, en economía siempre hay como un principio básico, ¿no es cierto? Si uno quiere favorecer a un sector económico que está con situación económica compleja, ¿no es cierto?, por alza de precio y todo eso, digamos, vamos directamente con un subsidio a las personas. Tenemos en Chile un problema también que tiene que ver con la mala focalización de los recursos, que va un poco más allá de lo que estamos discutiendo, tiene que ver con mala focalización de los recursos. ¿Por qué? Porque hay una serie de pérdidas que se producen, ¿ya?, en la asignación de recursos cuando se busca focalizarlo para sectores de bajo ingreso. Se pierden, ¿no es cierto?, en el camino, y eso ha hecho de que, por ejemplo, cuando uno mira la situación de distribución de ingresos, antes y después de impuestos y gastos, en Chile no se ve alterado, digamos, lo que es la medición, que es el coeficiente de Gini. Por lo tanto, aquí hay un problema también de recursos. Si nosotros queremos favorecer a ciertos sectores económicos vulnerables, tenemos que ir directamente a ayudarlos y no utilizar el mecanismo de los precios. Entonces, mi preocupación, digamos, por lo que está sucediendo, es que esto puede dar origen el día de mañana a fijaciones de precios, ¿ya?, que no debiesen hacerse, como digo, porque generan distorsiones y además son equitativas porque favorecen a sectores de altos ingresos que no debiesen recibir este subsidio. Pero en general, ¿no es cierto?, yo creo que hoy día se está avanzando bien, el mecanismo de estabilización de precios está correcto. Ese es el camino. Es el camino, pero hay que tener cuidado cuando esto va un poco en la dirección de fijar precios. Eso ya es complicado. Sí. Ese punto, Mauricio, es interesante. ¿Te parece a ti que fijar precios podría ser alguna alternativa? Hay varios parlamentarios que lo han propuesto desde hace harto rato, no solo a raíz de lo que ha pasado ahora. En medio de la pandemia, me acuerdo también que habían propuestas en esa línea. Bueno, hay parlamentarios que son de una ignorancia terrible. Así que lo propongan no es nada de raro. Capaz que la convención acuerde fijar precios también, faltaría. Pero mira, este mecanismo en MEPCO está bastante bien justificado, técnicamente bien, etc. Pero el problema son las señales que se están enviando en torno a él. Y Mario Marcel dijo que la intención final de todo esto era que el alza del precio del petróleo o del gas, lo que fuera, no repercutiese en el bolsillo de los consumidores. Eso es absolutamente contradictorio con lo que es el MEPCO. El MEPCO lo único que hace es suavizar la progresión del precio, lo que María Olivia estaba indicando, etc. Por lo tanto, aquí hay una señal que abre la puerta de lo que Carlos estaba planteando. Es decir, ¿por qué no vamos mañana a ponerle un subsidio al pan, por ejemplo? O a cualquier bien fundamental que nosotros digamos que el precio está disparado o que no corresponde o que golpea el bolsillo de los consumidores. Con esa política vamos derecho a Argentina, porque en Argentina esto se ha usado miles de veces, siempre con resultados desastrosos. Por lo tanto, mira, hay que tener mucho cuidado con estos mecanismos y con las señales que se están entregando, porque el camino del subsidio y la fijación de precios es simplemente la destrucción de la economía, Mauricio, y la creación del mercado negro. ¿Y cuál sería la alternativa? Pensando en el abanico de posibilidades que hay y que, de nuevo, si nos vamos al debate del Congreso, ¿no?, por ejemplo, ya surge la presión para avanzar con un quinto retiro de los fondos previsionales porque el costo de la vida está muy alto, dicen los parlamentarios. O sea, yo pienso que la única solución al respecto es focalizar un subsidio a las familias pobres. O sea, si realmente uno quiere proteger a la población más vulnerable, hay que concentrarse allí con subsidios directos a su capacidad de consumo en general. Pero empezar a fijar precios, ya con todos los problemas que Carlos ha mencionado, y con la facilidad que eso comienza a extenderse. O sea, esto lo tuvimos en Chile hasta el año 73, era muy habitual que los gobiernos de vez en cuando impusieran fijaciones de precios y bueno, ya sabemos cómo termina eso. Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado, es muy fácil, es muy populista decir vamos a fijarle el precio al pan, por ejemplo.
vamos a poner un subsidio para la locomoción, un subsidio para esto, para lo otro. Y una vez que se abre esa puerta, la verdad que es muy difícil cerrarla, y creo que hoy día en Chile, a nivel de la convención y también del Parlamento, hay grados de ignorancia y voluntarismo que realmente pueden terminar en un desastre. María Olivia. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Y no sé si yo tildaría de ignorante porque uno tiene una teoría que tiene más razón o menos razón. O sea, creo que tenemos que centrarnos en que hay muchas posibilidades, como dice Carlos, como dice Mauricio, aquí hay una posibilidad de un subsidio, en el caso de la parafina, o de un mecanismo de estabilización a la oferta, que son los precios, ¿no es cierto?, de los bienes que consumimos, y otro es a la demanda, en que se focaliza más. Ahora, no nos olvidemos de que en Chile el tema del subsidio a la demanda, digamos, entregar un subsidio directo a la gente que demanda los bienes, tiene el problema de que cómo focaliza y dónde corta, porque ¿por qué corta en el número 60 y el número 61 no le toca? Cuando los rangos de diferencia son muy mínimos. Entonces, pasó con el IFE, ¿no? Y el IFE al final, la rotura de la compuerta implicó hacerlo a granel porque se hizo mal y tarde, y porque las bases de datos del Estado hoy día no sé cuán sofisticadas están para permitir la focalización real y hasta dónde llega, que es la pregunta, ¿no es cierto?, como en la dimensión más moral. Obviamente los que estamos aquí no creemos en la fijación de precios, por distintas razones, y yo estoy de acuerdo con eso, y creo que no son buenas políticas públicas, pero también enfrentado a los dilemas de los parlamentarios que están en la calle, que están con la gente y todo, mira, a todo el mundo se le va a ocurrir infinidad de soluciones. Y la presión es grande. Y la sabiduría de nuestros líderes, ¿no es cierto?, electos por todos nosotros, que nos representan, nos guste o no nos guste, hacer guiarnos en el mejor camino de largo plazo. Y esa es una inconsistencia dinámica siempre en los gobiernos. Los gobiernos tienden a esta cosa de que queremos mirar la transformación en largo plazo y te come el día a día con los infinidad de problemas que ni siquiera son provocados por ti. O sea, la guerra, ¿no es cierto?, la inflación externa, etcétera, los problemas de transporte, tenemos un montón de temas. Y yo quería decir que los mecanismos, estaba mirando el FEP, el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible, el precio del petróleo, el CISCO, que fue reemplazado por el MEPCO, vienen del año 91, el año 91, 2005, 2011 y 2014. Es decir, esto se ha usado muchas veces y la gracia es que en el caso del MEPCO, como es un fondo que se le sustrae y se le acumula, te permite seguir existiendo en el tiempo. Ese es un comentario. Y el segundo es que vamos a tener que abordar el tema, la autoridad va a tener que abordar el tema de la parafina en especial porque, claro, en Santiago hace calor. En Antofagasta no importa, ¿no es cierto? Pero en Temuco, que tenemos radio escucha en Temuco, sí, va a empezar a hacer frío luego. Sí, claro. Y por lo tanto, el tema de la parafina es un tema que también debiera estar en la prioridad del gobierno actual. Y ya ha subido más de 500 pesos el litro en solo un año. Carlos, un último espacio antes de ir a la pausa. Quisiera hacer hincapié en el hecho que a mí me preocupa de que esto sea el comienzo de fijaciones de precios. Aquí estamos hablando de que se aumentó de 750 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. La pregunta que yo me hago, esos 750 millones de dólares adicionales, ¿cuántos de esos recursos van al decil más pobre o al quintil más pobre de los chilenos? Muy poco, muy poco. Muchos de ellos de partida algunos no tienen auto, siquiera. Entonces, aquí hay un problema, ¿no es cierto? Pero vale el precio del pasaje y la micro, pues, vale el transporte, no es solo auto. No, está bien. Está bien, pero la pregunta mía en general, ¿no es cierto?, es cuando uno está financiando estos subsidios, parte importante van a sectores, digamos, de altos ingresos. O sea, la preocupación mía es, ¿no habrá mecanismos, Mauricio lo decía, mecanismos de subsidio directo, un IFE de combustible, no sea, de subsidio directo a las personas, ¿no es cierto?, de modo que ellos definan exactamente qué es lo que quieren hacer con esos recursos? Aquí me parece que estamos entrando en un terreno que es muy fanganoso desde el punto de vista de inequidad. A mí me preocupa, digamos, la creación. Mario Marcel dijo aquí, el problema, digamos, no es estabilización de precios, el problema es fijación de precios. Dijo, en algún momento dejó entrever así como que puede ser un camino. Entonces, ese es el camino al infierno. Digamos, las fijaciones de precios son tremendamente dañinas desde el punto de vista, como digo, económico, de distorsión, pero además desde el punto de vista de la equidad social, que es un objetivo importante a conseguir. Claro, y esto no es pura teoría, Mauricio, sino que tenemos una larguísima historia en América Latina, en China, en el mundo,
Yo creo que no hay ningún ejemplo de fijación de precios exitoso, excepto en situaciones de guerra, cuando los países están en guerra, digamos, declarada, donde no queda otra cosa que el racionamiento y la imposición militar de precios, etcétera. Pero yo no creo que queramos ir a una situación de ese tipo. En situaciones de un poco más de libertad económica, esto nunca ha funcionado y crea unas distorsiones increíbles y unas posibilidades de especulación muy grandes. O sea, lo que dice Carlos es una parte del problema. La verdad es que todo esto termina beneficiando a los más sinvergüenzas, a los especuladores, a los que son capaces de utilizar estos mecanismos para llenarse los bolsillos. Así ha pasado siempre con las fijaciones de precios. O sea que son instrumentos muy populares aparentemente, pero tremendamente peligrosos. Y yo me temo que en Chile el clima político invite a este tipo de populismos. Que va a ser el gran desafío para Mario Marcel y para el gobierno en general, ¿no? Ir enfrentando un escenario que está bien complejo desde ese punto de vista. Estamos junto a Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recart aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa muy breve, nos vamos a separar por un par de minutos y volvemos de inmediato para seguir conversando con nuestros panelistas. Pero antes queremos invitarlos a que de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile. Día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día, puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Hola, soy Constanza López y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Constanza López. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad. Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha marcando pauta. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de regreso y en la efeméride del día de hoy vamos a recordar a Andrew Lloyd Webber, quien nació el 22 de marzo del año 1948. Es compositor, escritor, autor, productor, director y realizador. Es inglés y es el responsable de numerosas obras de teatro de fines del siglo XX. Ha producido en total 13 musicales y entre sus premios más destacados están un Oscar, 3 premios Grammy, 3 premios Tony, un Emmy, 7 Olivier y un Globo de Oro. Su compañía, Really Useful Group, ese es el nombre de la compañía, es una de las más importantes de Londres y algunas de las canciones de sus obras de teatro, como la que escuchamos de fondo, Don't Cry For Me Argentina, de Evita, es reconocida mundialmente, ¿no? Incluso también otras respecto a la Fantasma de la Ópera o alguna de Jesucristo Superestrella han tenido éxito en Europa, en América y otras a nivel global. Fueron parte de las representaciones teatrales y han sido cantadas por diversos artistas. Estamos recordando a Andrew Lloyd Webber el día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Bien, vamos a seguir adelante con nuestros panelistas. Estamos junto a Mauricio Rojas, junto a Carlos Williamson y María Olivia Recart para hablar de las noticias coladas que nos han traído en el día de hoy. Partamos con la de Mauricio, que nos lleva a hablar sobre lo que está ocurriendo en la derecha en nuestro país. Se basa en una columna del diario La Tercera del analista político Max Colodro. Él plantea, Mauricio, que el principal problema de la derecha no es electoral, sino más bien al contrario. A pesar de conservar en su peor momento un amplio piso y sólido respaldo, no sabe cuál es su causa.
Mauricio, cuéntanos sobre el tema. Bueno, yo creo que es una muy buena columna que apunta a lo que es la situación prácticamente patética de la derecha hoy día. Lo que pasó con Osandón, con Renovación Nacional, todo este asunto que realmente uno queda muy sorprendido en un país que necesita seriedad política, una oposición consistente, coherente. Cuando hay, todo lo que tenemos, el proceso constitucional, todo esto, se terminan peleando de la manera más lamentable. Ahora, la verdad que esto refleja, y es lo que Colodro está sugiriendo, una falta de proyecto político. Una falta de proyecto político que vaya más allá del rechazo. El rechazo que se expresó al proceso constitucional o en que, en fin, que José Antonio Kast representó. Y la triste verdad es que lo único que une a la derecha hoy día es rechazar. Y en la medida en que la Convención Constitucional y el nuevo gobierno, digamos, la lleven a una situación de mayor peligro para las ideas de la derecha, por supuesto que pueden agruparse, nuclearse en torno al rechazo. Pero si uno se pregunta qué tipo de país quieren, para dónde van, cómo pueden atraer a los jóvenes, en fin, a todos los sectores que han votado mayoritariamente por la izquierda, por Boris, por el Frente Amplio, la verdad es que se ve muy, muy poco. Y como recambio generacional, que fue la gran fuerza de la izquierda después de todo, no se ve mucho. Se ve una que otra figura, pero muy, muy poco. Por lo tanto, la derecha está en una situación realmente problemática. Carlos. Yo creo que, más allá, digamos, de esta caramuza del presidente del Senado, el tema de fondo, claro, como dice Mauricio, tiene que ver, y como lo dice Max Colodro, tiene que ver con cuál es la orientación, cuál es el norte para esta derecha. Hay que recordar que la derecha normalmente, recordamos que la derecha, la última vez que fue gobierno, antes de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, fue con Jorge Alessandri, que sacó un tercio, un poquito más de un tercio, y subió a un porcentaje bastante mayor. Por lo tanto, yo no diría que la derecha está en una situación, digamos, casi de enfermo terminal. Yo creo que la derecha se amplió. La derecha habitualmente era una derecha económica, ¿no es cierto? Crecimiento económico y el chorreo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y una derecha más bien conservadora en lo valórico. Y se amplió hacia una derecha social, ¿cierto? Que de alguna forma está relacionado con todo lo que es la visión de la Iglesia respecto al rol del rol del Estado, ¿cierto? Esa materia, un rol más bien subsidiario. Y también una derecha que no existía antes, que es una derecha populista, ¿no? Y eso yo creo, digamos, que es una semilla que puede seguir creciendo, digamos, y que en el fondo termine por destruir un poco el ideario fundamental de la derecha. Entonces, a ver, yo no sería tan negativo, creo que hay distintas almas dentro de la derecha. Eso le ha permitido a la derecha hacer gobierno durante 2 años, en 2 periodos, en la década pasada, ¿no es cierto? Y sacaron 44% frente a un gran candidato como era Boric. Por tanto, yo creo que el principal problema de la derecha es moverse en una dirección de derecha populista, porque eso significa, digamos, ir contra los principios fundamentales que siempre ha sostenido la derecha. Y también me parece importante que la derecha se haya abierto a una derecha más bien liberal, en materia, desde luego, en temas valóricos, ¿no es cierto?, que permite ampliar el espectro, y eso permite también que pueda crecer y eventualmente ser gobierno del futuro. Así que no sería tan negativo, pero efectivamente hay un problema de orientación, de norte, que no está muy claro. María Olivia. Yo quiero partir diciendo que, voy a terminar diciendo, pero voy a poner la imagen de la lechuga hidropónica. Cuando uno, ¿no es cierto?, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar lechuga hidropónica y comprarla desde el cultivo, ¿no? Que uno la saca y la lechuga la saca y abajo hay pura agua y las raíces vienen con la lechuga. ¿Por qué digo esto? Y me van a entender, porque yo creo que el tema de la derecha, y que también es un reflejo de la política en Chile, ¿no?, es que la política no tiene raíces. Y lo que pasa es que es igual que una lechuga hidropónica. Tú sacas la lechuga y te lleva las raíces. No tiene redes, no tiene raíces. Es una imagen que me quedó grabada, se la tomo prestada a alguien, no voy a decir a quién, no es mía. Y la verdad es que el proyecto político transformacional de la derecha y de la política en general, excepto de los que están en el gobierno hoy día, que tampoco tienen redes territoriales, no hay un proyecto transformacional que no vaya más allá de los personalismos.
hoy día la política cada lechuga es su propio proyecto. Y tú te comes la lechuga y se acabó, no hay semilla, no dejaron de ser. Y creo que eso refleja con toda honestidad lo que está pasando hoy día en nuestro país. Y cuando hablamos de la convención y cuando hablamos, ¿no es cierto?, del Senado, estamos enfrentados a dos tipos de sistemas. Uno donde no hay política establecida a gran escala, sino que todo es muy pequeño, muy grupúsculo, y son pequeñas redes de personas que se juntaron en el territorio, por ponerlo así. Los problemas son bastante únicos. Y en el otro lado son proyectos personales que no están dispuestos a hacer, ¿no es cierto?, concesiones para mirar la transformación de un país de más largo plazo. Y yo diría que hoy día tenemos una coalición gobernante que está entre medio, ¿no es cierto?, porque le faltaba madurez para llegar al gobierno en términos del trabajo territorial, pero ha trabajado un proyecto transformacional con el que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, de mucho mejor manera colectiva. Ajá. Pero tú lo ves como tal vez uno podría transversal, ¿no?, diciendo que la derecha Mauricio tiene muchas almas, como decía Carlos, demasiadas bocas y pocas cabezas. Mauricio, y para volver a un punto que tú mencionabas también al comienzo, en los momentos en que la derecha logró construir un proyecto, en particular lo que hizo la UDI, por ejemplo, ¿no?, en los 90, ¿tú ves que hoy día no es replicable un modelo así? ¿No ves liderazgos para eso? ¿Qué es lo que falta como para construir algo de ese tipo? Bueno, hay un político que claramente ha dicho que se va a dedicar a eso, y es José Antonio Kast. Se retiró de la primera fila respecto a los republicanos y está planteando un proyecto de inserción en los sectores más vulnerables. Es muy interesante. Yo no comparto sus ideas, pero creo que dentro de la derecha es muy interesante. Creo que su sobrino también está haciendo algo que es interesante, de ir más a la sociedad civil. Creo que por ahí pueden surgir algunas cosas, ya que tú mencionaste lo que fue la UDI Popular, que fue un intento muy interesante y muy exitoso en su momento también. Después se perdió ese impulso que había de ir a los sectores más vulnerables que tuvo la UDI. Pero fuera de eso, hay una cantidad de egos, hay un espíritu todavía de dueño de fondo, que lo asocio mucho con este señor Larraín, Carlos Larraín. Un espíritu de fronda, que viene ya del siglo XVIII, en realidad, del siglo XIX, en la derecha, donde cada uno quiere ser el dueño de su territorio y le cuesta mucho aceptar la colaboración, el sumarse a procesos un poquito más colectivos, cosa que la izquierda hace generalmente bien, aunque este último tiempo en la convención no han dado un ejemplo muy notable al respecto. Bien, la noticia colada propuesta. Carlos, ¿querías agregar algo? No, solamente agregar de que yo creo que es importante que los conglomerados políticos, ¿no es cierto?, tengan un proyecto político que tenga este concepto de distintas almas. A mí no me desagrada. A ver, me parece, digamos, que es una buena descripción de lo que finalmente ha sucedido tanto en la izquierda como en la centroizquierda, ¿no es cierto?, y la centroderecha. Por lo tanto, y al final, digamos, lo que buscan los conglomerados es llegar al poder. Esta apertura, digamos, que ha hecho la derecha al mundo liberal, por ejemplo, que no existía antes, ¿ya?, le ha permitido, insisto, le ha permitido llegar al gobierno, permanecer en el gobierno, digamos, y estar 2 veces. Por lo tanto, ha sido exitoso en el pasado. Ahora, ¿qué puede suceder en el futuro? Falta de liderazgo, efectivamente. Eso puede ser tremendamente dañino porque no tiene gente que permita, digamos, mantener un poco el rumbo, ¿ya? Sin alterar como digo, los principios fundamentales de la derecha. Y para mí, la semilla de la maldad viene por el lado populismo. Eso no estaba presente en el pasado y ahora sí está presente. Bien, la noticia colada de Mauricio Rojas aquí en Reunión de Pauta. Vamos a la que trae María Olivia Recart para hablar del COVID, pero de un ángulo bien particular que plantea un reportaje del New York Times que refleja las consecuencias que han experimentado millones de personas después de haber sufrido el COVID y sobre todo a mediano o largo plazo. María Olivia, cuéntanos. Está silenciada, parece, María Olivia. No te escuchamos. Sí, ahí sí. Quise traer esto porque creo que no debemos dejar de discutir que todavía tenemos una pandemia endémica, que se va transformando en endemia en nuestra sociedad. Y creo que no podemos dejar de ver también que los estragos que causa no son solo muertes. La gente dice, no, me dio un resfrío, lo pasé viola y 3 días... sino que también hay un porcentaje importante de gente que tienen lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, el COVID de largo plazo o el COVID persistente. Y que en este artículo lo retrata muy bien porque impacta
a 4 dimensiones de tu cuerpo, una de ellas que es el cerebro, otra de ellas que es el sistema pulmonar, el sistema circulatorio y el sistema inmune. Y la gente que sufre de COVID persistente tiene distintas manifestaciones en su dinámica diaria, en su forma de vida, que a veces son impedimentos bastante brutales para poder retomar tu vida de la manera en que la tenías antes, ¿no es cierto? Fatiga, inflamaciones, problemas de terminales nerviosos, de no tener sensaciones ya no de gusto ni olfato, sino que en el fondo mucho mayores, y un sinfín de otras cosas que deja el artículo ahí, que no quiero deprimirnos con todas las cosas que puede pasar. Me parece interesante también cómo toca el tema de las razones que pueden llevar a esto, porque a alguna gente le da long-term COVID y a alguna gente no le da. Y creo que hay algunos aspectos iniciales de iluminación de las áreas donde están mirando, pero al parecer la gente que padecía o que padece diabetes tipo 2 o que tiene, ¿no es cierto?, el virus de Epstein-Barr, que es un virus que además es bastante común, no es tan exótico, uno puede vivir con el virus Epstein-Barr y no tener manifestaciones, y con el COVID se te activa. Se activa. La gente que tiene altos niveles de ARN viral al inicio de la afección o presencia de algunos anticuerpos son personas que tendrían la posibilidad de contagiarse con el long-term COVID o el COVID persistente en alguna de sus dimensiones. Me pareció una cosa para llamar la atención, de nuevo, a mantener la guardia alta y tener, ¿no es cierto?, el uso de mascarilla hasta que no estemos conscientes de cuáles son las dimensiones de este virus. Carlos. En todo caso, bueno, yo tuve COVID y efectivamente fue COVID y me vino con fiebre y toda la cuestión. O sea, no me dejó interesar, digamos, esto de que hay personas que tienen un sistema inmunitario, aparece alterado, y que conduce finalmente a lagunas mentales o los problemas que describía María Olivia. En el caso mío, por ejemplo, yo afortunadamente no tengo una laguna mental. Por ahí salió un artículo, incluso, digamos, que venía de una revista científica que decía, digamos, de que había una destrucción de neuronas. Se achicaba el cerebro, en algunos casos. Bueno, en el caso mío no, espero que no haya sido así. Pero es importante lo que dice María Olivia en el sentido de que no se conoce exactamente por qué razón a algunas personas le viene el COVID, son asintomáticos, le viene el COVID prácticamente no sienten nada o muy poco, y otros finalmente terminan ¿no es cierto?, en el hospital, en la clínica. Entonces, más allá, digamos, el tema de la vacunación. Así que hay que cuidarse y las mascarillas son muy importantes. Fundamental. Mauricio. Ahora, es importante el tema porque hay mucha gente, efectivamente, yo conozco varios en mi entorno que tienen este problema. Y no podemos ignorar a esas personas. Son realmente lamentables durante meses y meses. Yo no sé si van a mejorarse algún día, pero es muy importante considerar este daño que el COVID causa, que no es la muerte, pero que tiene unas implicancias muy duras. Enorme. Bien, la noticia con la... Voy a terminar, Sebastián, con una cita, porque en el caso del impacto venía con varias citas, pero hay una que me tocó mucho, que decía una mujer de 34 años, que decía, me acerco a un semáforo en rojo. Mi cerebro sabe que está en rojo, pero no reacciona al resto de mi cuerpo para poner el pie en el freno. ¿Te das cuenta de lo aterrador que es eso? Sí. Y esa es una persona que tiene COVID y que le impactó en su sistema neurológico. Claro, y cada una de las descripciones viene con alguna cita de alguna persona afectada por esta secuela, y es realmente bien dramático, ¿no? El testimonio que dan en este artículo. COVID persistente, así es como se agota el cuerpo, es la noticia colada que nos trae María Olivia Recarte el día de hoy. Vamos a la de Carlos Williamson para cerrar este bloque. En una columna del diario La Segunda, el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Tomás Rau, habla de cómo la brecha salarial de género bordea el 25%. Dice que falta un largo trecho para corregir las inequidades en remuneraciones. Carlos, cuéntanos. Claro, este es un estudio bien hecho, ¿no es cierto? Una base de datos muy grande, por lo tanto tiene un grado de confiabilidad alta. Todos sabemos que hoy día tenemos un problema de empleo femenino, ha sido lenta la recuperación, te fijas, en parte importante porque la mujer todavía no se ha incorporado o no se ha reincorporado a la fuerza laboral. Entonces hay un problema por ese lado, pero también tenemos el problema de la persistente, ¿no es cierto?, brecha salarial de género, que de acuerdo a las estimaciones, en términos generales, promedio es un 25%.
Es menor en el sector financiero, 9% dice el estudio, y en la minería un 48%. Es menor en la pequeña empresa, pequeñas diferencias, y en la gran empresa es un 36%. Ahora, interesante también que recordar, la verdad es que uno había perdido de vista, el que el año 2009 se aprobó la ley 20.348 de igualdad salarial, que estableció el principio de igualdad salarial para las mujeres, es decir, por un mismo trabajo hay que pagar lo mismo y hay protocolo de denuncia, ¿no es cierto?, para que las empresas se pongan a tono. El estudio estima, ¿no es cierto?, que el fondo trataba el estudio de ver qué pasaba después del año 2009, si se había reducido esa brecha. Primero, el estudio determina que la brecha salarial de género se explica en un 39% por eventualmente discriminación, pero en un 61% corresponde a otras variables, diferencias de cargo, habilidades específicas y otros factores que no son observables. Por lo tanto, esto que existe de discriminación solamente relativo a un 39%. Uno esperaba que fuese mayor. El problema parece que es de otra naturaleza. Y lo otro que investiga este profesor de la Facultad de Economía es que de ese 39% que es donde existiría una discriminación, las diferencias están básicamente en que las empresas, ¿no es cierto?, que pagan más suelen, ¿no es cierto?, contratar a hombres, y las empresas que pagan menos suelen contratar mujeres. Y la situación, como digo, de la discriminación se da no al interior de las empresas, sino que se da entre empresas. Y eso hace justamente que la ley básicamente debería operar al interior de la empresa, no haya tenido un impacto mayor, apenas un 1,5% se ha reducido la brecha. Por lo tanto, como dice el título del artículo, es una verdad incómoda. El tema de la discriminación salarial existe, pero hay otras variables que van más allá de la discriminación y que se explican por factores que son de distinta naturaleza. Entonces, no es un tema sencillo de resolver en el largo plazo. María Olivia. Dos comentarios al artículo, y creo que es súper interesante, bien técnico además, pero en resumen yo diría, el que las mujeres se concentren en un tipo de industria y los hombres en otra, lo sabemos, y sabemos que esa es una diferencia salarial, y me encantan estos estudios de los economistas cuando dicen, no, sí, las mujeres se agrupan en los sectores donde les pagan menos. Hello, yes, pasa hace rato, digamos, o sí, es así, en la industria de servicios, ¿no es cierto?, en el retail, en el fondo ahí hay un mundo entero y que tiene que ver mucho con la formación y la discriminación que viene de antes en el sistema, ¿no es cierto?, de cómo se incentiva a las mujeres a que accedan o que busquen una formación que tenga las posibilidades de aspirar a otro tipo de segmentos como son, ¿no es cierto?, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, por ejemplo. Y segundo, en nuestro país existe, más allá de la discriminación salarial entre hombres y mujeres, también una brecha salarial entre los que ganamos más y los que ganan menos. Y creo que también ahí hay un tema, yo sé que el artículo se trata de otra cosa, pero creo que también el ángulo de la dispersión, ¿no es cierto?, del número de veces, y ahí Mauricio puede contarnos un poco más, porque los países nórdicos han intervenido de alguna manera en ese segmento para encontrar que la desigualdad no provenga del mercado del trabajo, sino que provenga de verdad de cosas estructurales donde uno puede formar a largo plazo. Eso quería opinar. Mauricio. Claro, no, sí, hay bastante estudio de eso, porque acá se ha reducido mucho la brecha salarial, pero queda algo así como 15%, que tiene mucho que ver con los distintos sectores en que trabajan mujeres y hombres. Ese es un hecho fundamental. Y un hecho que es muy importante es la maternidad. La maternidad es una interrupción de la carrera profesional, difícilmente evitable, por supuesto, pero que quizás es la mayor responsable del retraso salarial que se produce con el tiempo. Ahora de la noticia de Carlos, a mí me llamó mucho la atención que la pequeña empresa fuese mucho más igualitaria en este sentido que la gran empresa. Y la diferencia es realmente grande, porque estar apenas en un 8% de diferencia es prácticamente estar en un nivel donde, considerando hechos como la maternidad, etcétera, no hay una discriminación atribuible, pero una diferencia atribuible a la discriminación. Ajá. Y eso es muy, muy interesante, porque preguntarse por qué en la pequeña empresa estaría pasando eso, sería lo más igualitario, lo más avanzado en el sentido de la igualdad hombre-mujer, y las grandes empresas quedándose tan atrás.
La noticia colada que nos trae Carlos Williamson está disponible en el diario La Segunda. Estaba buscando la fecha, Carlos, no sé si la tienes a mano, es la columna de ayer, ¿no? Porque yo vi solo el pantallazo. Ayer, sí. La columna de Tomás Rau, director del Instituto de Economía UCE, ayer en la edición de La Segunda. Bien, estamos junto a Carlos Williamson, Mauricio Rojas y María Olivia Recart, y nos vamos a ir rápido a la última sección, a los datos y recomendados que nos traen nuestros panelistas cada semana. Carlos, ¿tienes por ahí tu recomendado para hoy día? Sí, a ver, encontré un libro que lo encuentro maravilloso. Yo soy economista, me leo mucho libros de economía, pero están apareciendo, ¿sabes qué interesante? Están apareciendo libros escritos por premios Nobel de Economía que son para el grueso público, lo cual es interesante. Digamos, hay un libro de Jean Tirole, digamos, que es un economista francés, ganó el premio Nobel de Economía, ¿no es cierto? Y se llama La economía del bien común. Estaba leyendo, haciéndole uno, es realmente interesante, ¿no es cierto? Primero porque tiene muchos ejemplos que son de Europa, de Francia, ¿no es cierto? Que habitualmente uno tiene ejemplos de Estados Unidos. Yo recomiendo Jean Tirole, ¿no es cierto? Premio Nobel de Economía, que habla sobre la economía del bien común, si es posible efectivamente llegar a un mundo, ¿no es cierto?, donde la economía también apunte al bien común, al bien de la comunidad. Muy recomendado. Bien, el libro entonces recomendado de Carlos Williamson de la editorial Penguin Random House, La economía del bien común. Buena recomendación. Está interesante el título además, ¿no? Del libro. ¿Es premio Nobel, decías, no, Carlos? Sí, premio Nobel de Economía, el año 2014. 2014 premio Nobel de Economía. Bien, bueno, la recomendación de Carlos Williamson para este día. Mauricio. Mira, yo voy a recomendar un libro que realmente es lo mejor que he leído en mucho tiempo. No lo tengo acá, lo tengo en Chile como muchas otras cosas. El autor se llama Philippe Sands y el libro se llama Calle Este-Oeste. Bajo este título que no dice nada de calle este-oeste, se oculta un relato donde se mezcla la historia personal del autor, que proviene fundamentalmente de una ciudad en Ucrania, que hoy día es muy importante en lo que está pasando, que se llama Lviv, o Leópolis, como se ha traducido en castellano. Se llamaba Lemberg cuando fue parte del Imperio Austríaco. Ahí también, de ahí surgen dos juristas fundamentales en el derecho moderno, uno que crea el concepto de genocidio y otro que crea el concepto de crímenes de lesa humanidad en el contexto de los juicios de Nuremberg. Y también está allí metido uno de los criminales de guerra más importantes del nazismo, que es Hans Frank, que fue el jefe de lo que se llamó el gobierno general, una parte importante de Polonia. Y finalmente, el gran protagonista de toda esta historia es la ciudad misma. Por eso que el título Calle Este-Oeste, que es la calle central de Leópolis, está muy bien tomado. Y la ciudad, que es patrimonio de la humanidad, realmente está muy bien tratada allí en su historia, en su evolución. Así que yo realmente recomiendo, pero mucho este libro, Calle Este-Oeste, porque tiene todos estos niveles que son fascinantes. Muchas capas, sí. Bien, el recomendado de Mauricio Rojas aquí en Reunión de Pauta. María Olivia, cerramos contigo. Yo voy a recomendar otro libro, hoy día el día de los libros, pero voy a ir al mundo de una escritora que a mí me gusta mucho, que es Elena Ferrante, que no se sabe quién es, ¿no es cierto? Que Elena Ferrante tiene esta saga de Nápoles, los 4 libros, ¿no es cierto? De la amiga, la María Olivia, ¿cómo no se sabe quién es? No sabía esa parte. Porque ella no sabemos quién es ella, porque ha mantenido el anonimato, es un nombre ficticio. No sabía. No, hay mucha gente que piensa que podría incluso ser un hombre. Lo que está claro, al parecer, y ella tiene un contrato con la editorial que es Lumen, que prohíbe rotundamente el transgredir el publicar su anonimato. Claro. Y ella lo que sí sabemos es que es una persona que ha estado vinculada al mundo de la literatura. Ajá. Y este libro que quiero recomendar, que es el último libro, es cortito, son 3 ensayos que ella preparó previo a la pandemia, porque iba a dar las charlas en Bolonia, en un seminario Umberto Eco, de la Universidad de Bolonia, y estas 3 charlas cortitas tienen que ver con el placer de leer y de escribir. Y plantea una cosa que es súper interesante. A mí me encanta leer, a ustedes también, y muchas de nuestros radioescuchas leen mucho, pero también plantea el tema desde dónde se escribe. O sea, en los márgenes, ella hace un símil y dice, mira, yo cuando era una niña en el colegio,
tengo mis cuadernos, y los cuadernos tienen este margen. Y uno siempre está obligado a escribir adentro del margen. Pero ¿qué pasa si tú te aproximas al margen? ¿Qué pasa si tú te sales del margen? ¿Desde dónde miras? Ajá. ¿Y qué voz tienes tú cuando te sales del margen? ¿Y qué voz tienes tú cuando estás adentro del margen? ¿Y cuántas personas leen y escriben contigo? Creo que esa es una cosa. Y la segunda, que es una anécdota, para que pero que está dentro del libro, es que ella usa mucha referencia y de mucha literatura súper ilustrada. O sea, hay muchos de los autores ahí que yo no había visto nunca y uno va y los mira, pero Gertrude Stein hace un comentario sobre Hemingway y lo llama, en un famoso diálogo, lo llama yellow, amarillo. Me llamó la atención porque lo llamaba amarillo con la controversia de los amarillos hoy día, y lo llamaba amarillo por una razón súper inherente a lo que nosotros llamamos amarillo hoy día también, y que tiene que ver con que Gertrude Stein le dice, mira, para ti con el talento que tienes, le dice a Hemingway, ellos eran amigos, esto provocó una escisión en su amistad, para ti con el talento que tienes, tú deberías escribir desde ese talento, pero te acomodas y escribes de un lugar cómodo para los editores y para la literatura masiva. No estás transgrediendo, no estás fuera del margen. Y ella le dice, you are yellow. Así que con eso termino. Bien, el recomendado de María Olivia Recart en una tarde de libros en nuestro panel de este martes. Mauricio Rojas, Carlos Williamson, María Olivia Recart, junto a nosotros este martes. Gracias por estar con nosotros aquí en Reunión de Pauta. Muchas gracias a usted, Gustavo. Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Chao, en unos minutos acá en la 100.5 llega como siempre Cristian Barken. Hoy desde el jardín va a conversar con David Vera Meix sobre el centenario de Nosferatu, el primer vampiro del cine, en otra conversación imperdible de Cristian Barken a continuación. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista.